La información y opiniones vertidas en este podcast están sujetas a investigación autónoma de quien la emite. El oyente debe recordar que somos estudiantes de ciencia e información, por lo que el conocimiento citado podría caer en algún error. Ay, les quiero contar que el otro día fue al dentista y no iba al dentista hace mucho tiempo. Fue súper fuerte el sonido que se sentía en mi muela, porque la muela está como al lado del oído y ustedes cachan lo estremecedor que es eso. Y les traigo una experiencia para que ustedes sientan como si estuvieran ahí conmigo. ¿Qué ¿Te pretendes, gusta ir al amigo? dentista? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Era un dentista gringo? Sí. Pónganse sus audífonos y suban el volumen. Y disfruten. Y recuéstense. Alright, put the chair down. Get my gloves. Heather must be done, huh? Okay, I'm going to start cleaning and scaling your teeth. Move around a little better. I'm going to rinse some water in there. Empecé como a salivar, güey. Close on that. Igual. Excuse me, I'm sorry. No voy a infectar. COVID. No. Bottom. Ah, concha tu madre. Now rinse your teeth. ¡Ah! Let's scale the back teeth now. Ah. Then with the scaling, do you want mint, cinnamon, raspberry, or strawberry polish? Ah. No, please. Aquí viene. Ay, me avisan cuando quieren que acabe este sufrimiento. Ah, bueno. Ay, Alright, I'm gonna rinse again. No lo entiendo, señora. Hábleme en español. Los quité porque Uy, fue demasiado Juan bueno. perdió. Alguien hubiera entrado a mi pieza y yo estaba así de lo más bien actuando, y estaba echado para atrás con la boca abierta mirando el techo. O sea, ¿se imaginan a alguien entraba a mi pieza y me veía y dice que yo estoy grabando para el podcast? Obvio. Todo drogado. estoy en el dentista virtual, obvio. Ay, sí, qué terrible el taladro culiao, no, otra vez. Salivando así con la cara llena de baba. Recuerdos de Vietnam. Ay, chicas. ¿Cómo se sintió eso? Oh, Horrible. buenísimo. Me acordé de una rutina de Coco Legrand cuando dice que el dentista le empieza a pegar en los dientes así, tac, 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 uno a uno, y dan ganas de decirle, la de al fondo, la que está negra. Oye, ¿verdad? ¿Algún audio como de extracción de muela del juicio? Ay, Ya, no.
Ya Qué no masoquista, sabía. Sofía. Con la palanca y... Y yo, cuando me sacaron las muelas, sí que fue terrible. Ay, Oh, qué mal. ¿Y por qué de verdad que te hacen palanca en la boca, pues, weón? sí, Y que estoy levantando un auto. Bueno, los dentistas tienen que tener calidad de fuerza de brazo. Bueno, imagínate, ¿te serías capaz de agarrar no sé, un alicate y sacarle una muela a alguien, weón? Así eran los barberos antes. ¿Los bomberos? Los barberos. verdad, bomberos. po. Los barberos estaban encargados antiguamente de sacar las muelas, po. ¿En serio? Sí. Te pasaban un shot de Oh. whisky y te lo sacaban. Oh, qué O brillo. con la puerta. No sé si te sacarían una muela con la puerta, pero... Una vez me traía un diente cuando estaba como en primero básico. Y Espérame, estaba tan ¿yo? suelto que me estaba comiendo como una paletita y estaba demasiado suelto y me traía una hueá dura y yo pensé que era un pedazo de la paleta. Y de repente me miré y nunca, no estaba el diente y así desapareció. Y no te asustaste, yo me hubiera puesto a llorar ahí mismo. Pero sí me di cuenta mucho rato después, me puse a llorar pero porque no encontraba mi diente. Pobrecita. Y como 2 horas después porque yo quería mi diente. Yo hubiera pensado que me iba a morir por tragar un pedazo de diente. Ay, pobrecito. Yo siempre pensaba que me iba a morir, Te weón. vaya a morder el poto, decía mi mamá. Iba a crecer un árbol de dientes en tu mata. Puede Claro. pasar. Después no llegó el ratoncito a darle moneditas. No, po. Se la metió en el poto como una alcancía. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quién hace los honores? La Ivania siempre hace lo suyo. Yo los honores de presentar en este podcast que se llama Transducción. Sin inhibición. Oye, pero ¿qué fue Yeah. esta introducción express, este inicio, esta nueva, no sé cómo decirle? Esta iniciativa Esta nueva era. teatral. Radioteatro. Oye, ¿y por qué tan sonora la intro? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó hoy día? ¿Qué acontece? Sí. ¿Qué acontece? Hoy día acontece ejercitar y aprender acerca del sentido que más ocupamos escuchando este podcast, la audición. Guau. Sin audición no seríamos nadie. No seríamos transducción sin inhibición, seríamos solamente transducción sin audición. Ya, qué fome. Voy a borrar eso. Póngale un badum. Como lo borro. Sí, no lo borren, no lo borren. Este es el último capítulo del especial, ¿o no? Del especial de sentidos. Ya pasamos por olfato, gusto, Tacto, tacto, vista y ahora nos quedaba solamente la audición. nos escuchamos, Nos Nos escuchamos. nos oímos. Nos percibimos. Oye, pero ¿quieren saber cómo nos oímos? ¿Nos escuchamos? La Dale. verdad, no. Se acaba aquí el podcast. No, Gracias por venir. Voy a ir si querí. ya. Dale. Vamos a empezar con qué es el sonido, po, qué es lo que se supone que nosotros escuchamos. Se dice que el humano puede percibir frecuencias que vayan entre los 20 y los 20.000 Hz. Los Hz, si se acordarán, es una medida de la frecuencia de qué tan rápido, por decirlo así, viajan las ondas a través del aire, porque el sonido se tiene que transmitir a través de un medio. Si recordarán de sus clases de física de primero medio. Sí, Así es. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya, tomemos como que estamos en un concierto de música clásica. Entonces, Yo ya me estaba imaginando así mocheando. ya, pero mi ejemplo va a ser un concierto de música clásica. Entonces, es cierto que empiezan a afinar sus instrumentos y sale una melodía, algo así como la que vamos a poner de fondo en la edición. Ahora ya. Entonces, lo que ocurre es que mientras tú estás sentado ahí, estas ondas comienzan a transmitirse a través del aire y hasta que encuentran su camino hacia tus oídos, hacia tus orejas primero, el pabellón auditivo, que son las orejas que llevan estas ondas hacia más adentro. Y si alguna vez han enterrado un cotonito, no sé, será horrible, porque ustedes más adentro de la oreja tienen una pequeña membrana que es como una telita, y lo que ocurre con esta telita es que se mueve a la misma frecuencia que le llegan los sonidos. Y esto, Debe ser hipersensible.
Sí, y esto comienza un largo y enredadísimo camino hacia esos 3 huesitos que quizás conozcan, que no me acuerdo cómo se llaman, el estribo, el martillo ¡Yunque! y el yunque, gracias. Son huesitos chiquititos y también empiezan a vibrar con esta frecuencia, a temblar, así como un terremoto dentro de tu oído. Brr, brr, brr. Se fue a la mierda la música clásica y terremoto. Súper re intenso. ¿Ya? Sí, ya. Y llegan hasta un huesito en forma de caracol que se llama la cóclea, que le dicen. La cóclea que le dicen. La cóclea es terrible Sí. bacán. Sí, me llamaba mucho la atención cuando era chiquita y la veía en fotos. Sí, un caracolito. Y es bien enredadito. Un caracolito igual que Jeremy. Ah, Oh, Y quienes lo recuerdan y escuchan el capítulo anterior. ¿será tan solitaria la cóclea como Jeremy? Es también una cosa chiquitita, es del tamaño de una arveja. Y está llena de agüita, por decirlo así. Y como sigue viajando el sonido, las vibraciones hacen que esta agüita empiece a crear ciertas ondas que se empiezan a dispersar por toda la cóclea. Y aparte de tener este fluido, la cóclea tiene estructuras que se llaman células pilosas. Pilosas quizás les suene de pelos, porque sí, parecen pelos. Y estos pelos también comienzan a seguir transmitiendo el sonido, las vibraciones que les llegan a través de este fluidito que se mueve. Y siguen como moviéndose súper, no sé cómo decirlo, de una manera sinusoidal, así como ondas, como que se van para adelante y para atrás y con un vaivén, dependiendo del sonido que les esté llegando. Y aquí es donde las vibraciones se convierten en señales eléctricas. Aquí empiezan las transducciones sin inhibición. ¡Yay! Porque al final como que todo es eso, la vida es eso, la vida es una transducción. ¿Qué somos? Que somos transducción. Exactamente. ¿Qué queremos? Transducción. Ya, y mientras se mueven estas células pilosas, lo que hacen es que permiten el paso de algunos iones y estos al final inducen que en sus terminales se liberen unas vesículas que se llaman neurotransmisores, quizás la hayan escuchado. Llevan adentro, bueno, el contenido que lleven como que no importa mucho para esta explicación, pero lo que va a ocurrir al final es que van a llegar a una terminal sináptica en una neurona que va a transmitir un impulso hacia tu cerebro que te va a estar diciendo, Música clásica. cómo se escucha esa afinación de los trombones, del fagot, de los violines. Ay, la sonata de Bach. Todo eso para que recién tu cerebro pueda pensar esto, el nervio auditorio que se llama, que lleva todo esto, hacia la parte temporal del cerebro, que es justo la que está al lado de sus orejas, si la ubican bien. Y la gracia que tiene la cóclea es que diferentes células pilosas responden de maneras distintas a los estímulos. Entonces, por ejemplo, en la parte más gorda de este caracol, por decirlo así, detectan los sonidos que tienen un timbre más alto, que se le llama. O sea, por ejemplo, elementos como el pícolo, la flauta, los que suenan más aguditos, las que están cerca del, más arriba en la espiral, en la parte un poco más delgada, detectan progresivamente sonidos más de timbre más bajo, como una trompeta, un trombón, sonidos más graves. Y en la parte más central de la espiral, en la parte superior misma, detectan los más bajísimos timbres de sonidos, como la tuba, que suena como que, no sé, muy bajísimo. ¿Cómo suena? Así, Bu, 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 bu. Yeah, yeah, yeah. yeah. Y así es como detectamos el sonido. Lo curioso es que no todos los animales detectan el mismo sonido que nosotros. Como ya les comenté al principio, tenemos un rango que es de 20 a 20.000 Hz, pero hay otros que pueden detectar más arriba. Más arriba, o sea, como por ejemplo de los 20.001 Hz para arriba, se llaman ultrasonidos, que sí, pues, son como los que se ocupan para visualizar a las guaguitas y son los que pueden oír los perros, que por ejemplo si conocen unos silbatos que se ocupan usualmente para entrenarlos, que nosotros no los escuchamos, pero ellos sí, entonces Oh, qué lindo. así se entrenan. Oye, ¿y las ratitas como que hablan en infrasonido o no? Creo que sí, en infrasonido, así como muchísimo más bajito la frecuencia, o sea,
como que hablan en una voz muy grave, por Wow. decirlo así. Y los murciélagos, si ustedes saben, son ciegos, ocupan ultrasonidos para la ecolocalización, que se llama. Es para, por ejemplo, como que gritan y si les rebota un sonido es como, hay una pared, me voy a correr mientras están volando. Qué bacán. Oye, no, busqué y las ratitas se usa sonidos, ultrasonidos para asustarlas. Así que significa que lo escuchan también igual que los perros, sonidos muy, 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 muy agudos y eso. No era infrasonido, era ultrasonido. Oye, mañana Oye, tengo una Ya, duda. espérate, déjame un poquito. Y las serpientes ocupan infrasonido a través de sus fauces. Oh. Y algunas jirafas, delfines, ballenas y elefantes la usan para comunicarse. ¿Para qué lo usan las serpientes? No sé para qué lo ocuparán, pero los elefantes la usan para comunicarse. Los elefantes como que por sus patitas sienten ciertas vibraciones. No sé si han cachado. Es como que se arrancan. Si los asustan un poquito, sí, como que lo sienten súper lejos. O sea, que por eso será que le tienen miedo a los ratones. Puede ser. Ya. ¿Qué iba a decir el Han? ¿Qué cosa? Tenía dos dudas. Uno, la telita primero que hablaste, esa parte que está como al principio del oído, esa es el tímpano, ¿no? Tímpano. Si yo de chico tenía como, creo que es el tímpano. Yo recuerdo algo, o eso me lo decían de chico, yo quizás nunca fue así. Es el tímpano. La primera Bueno. membrana es que es el Y tímpano. a mí de chico me decían, no uses audífonos o no te limpies las orejas con cotonitos porque te vas a romper el tímpano. Y como que tú me dices, si te rompes el tímpano quedas sordo. Y yo así como, ¿Y uno se puede romper el tímpano? sí se puede. Sí, se puede. Fuck. A lo mejor si mocheas mucho, quizás se te rompa. Igual con cotonitos te los puedes romper, onda, si te limpias muchas orejas te puedes hacer daño para adentro. Y es brígido, bueno. Tipo, Ya, pero todo bruto limpiándose la oreja. sí, pero es que si eres muy excesivo, la cerita está ahí para protegerte el tímpano también, po. Oh, sí. Y quería un poco haciendo el link con el capítulo anterior, la audición y el tacto, los dos son tipos de mecanosensaciones. Creo que quedó bastante claro porque, claro, todo esto se transmite a través de mucho impulso mecánico. Así como que literal hay cosas que se están moviendo dentro de Claro. uno para que pueda escuchar. Las Los células pilosas o ciliares que le dicen también, los pelitos se mueven literalmente por un estímulo mecánico, o sea, de un lado para otro, y eso hace que se genere un impulso nervioso que termina llegando a tu cerebro y de manera que se integre el coso, Ese mismo. el mismísimo. Oye, Ivanea, no sé si leíste algo de eso, pero en verdad sí me puedes responder mi pregunta. Pero tú cachai si, por tú los otros animales que pueden escuchar a mayores frecuencias o menores frecuencias son por la morfología de su cóclea o no. Debe ser, O quizás es por las células ciliares. sí, algo así. Tiene que ser por el tipo de células ciliares que tengan, porque, bueno, yo busqué como la pregunta inversa, que es ¿por qué nosotros no podemos oír a cosas que van más de 20.000 Hz o menos de 20? Ujú. Tiene que ver exactamente con por qué nuestras células ciliares no pueden responder a esos estímulos, como sí seguramente ocurre en los otros animales. O podemos sensar cosas porque tenemos receptores para esas cosas. Pero si no tenemos, por ejemplo, receptores que vayan muchísimo más bajos, quizás, no sé, quizás tengan una cóclea que sea más larga. Ahí no sé mucho de fisiología animal. Debe tener que ver con, o sea, no sé por qué, pero el umbral en que estas células se activan, y ya sea, quizás esos umbrales son muy bajos para nuestras células o muy altos, o ambos en realidad. El rango del estímulo en que uno puede como responder y se puede activar nuestras células es súper específico. Y eso Sí. pasa lo mismo con todos los sentidos. Por ejemplo, como hablamos del tacto, hay canales que relacionados con la termorrecepción que funcionan súper bien para temperaturas sobre 40 grados, pero bajo eso, esos canales no se activan simplemente. Debe pasar algo parecido aquí. Todos Sí, claro. los impulsos nerviosos necesitan un umbral para comenzar. Eso mismo iba a decir, y eso tiene que ver también con la evolución, que es lo que le gusta a la Sofía. Por ejemplo, y nosotros en la vida diaria no necesitamos escuchar frecuencias que vayan a más de 20.000 Hz, en realidad. Los murciélagos sí, porque si no chocan y se mueren, y ahí está el chiste del murciélago. ¿Cuál? ¿Cómo? Ay, ya. Un murciélago se encuentra a otro y lo ve que tiene el hocico, pero llenísimo, llenísimo de sangre. Y le dice,
oye amigo, ¿dónde conseguiste toda esa sangre tan deliciosa? Y el amigo le responde, mira, ¿ves esa pared que está ahí? Y le dice, sí, bueno, yo no la vi. Pobrecito. No conocía ese chiste, Vanea. Qué sádico. Ah. Oye, ¿sabéis de qué me acordé? No sé si alguna vez vieron o probaron unas aplicaciones que se supone que ahuyentan mosquitos y se supone que esos son como ultrasonidos. O Sí, Sí. son sonidos como muy agudos. Yo tengo así. uno en mi casa para los ratones, que se enchufa y a veces está, queda como mal puesto y se escucha un poco, como que baja del ultrasonido y se escucha una frecuencia súper alta y es súper agudo, weón. Oh, Pero cuando queda bien enchufado, Mm. supuestamente es un ultrasonido que ahuyenta a los ratos. yo no sé si eso sirve la verdad, pero igual tengo en mi casa. por si acaso. Yo tengo mis dudas igual, como en YouTube que salían estos videos de prueba qué tan bien puedes oír, pues, porque se supone que a medida que uno va envejeciendo va perdiendo un poco la capacidad de oír sonidos más agudos. Entonces iban subiendo gradualmente como los pics de audición y no sé, pues, como la gente bien jovencita podía oír los más altos, se supone, pero igual se supone que hay algunas limitaciones en los equipos de qué tanto es lo que pueden emitir. Entonces ahí habían dudas. Si en realidad emitían ¿Hiciste el solamente Hz o esas cosas. Sí, sí los he hecho. En general hay como una buena audición, pero como te digo, esto, no sé, po, en tu computador quizás dependa de qué tanto ¿Cómo se puede emitir. sentirá un sonido de 20.000 Hz? El sonido No más sé. agudo que se te pueda ocurrir. En volar las guaguitas, ¿saben? Po? A lo mejor ellos estaban escuchando ultrasonidos y por eso lloran de repente. Ay, yo me acuerdo de haber hecho ese test, así como que parte, no sé, muy, muy grave y empieza a subir y te va mostrando como cuántos hertz lleva. Y Sí. yo no me acuerdo cuánto fue lo máximo, porque llega un punto donde de verdad empezás a decir como ni y de repente está silencio, no se escucha Sí, nada más. Sí. nada, de repente que hay sordos. Y la wea sigue, po. Sí, sigue sonando y sigue subiendo. Pero Sí. yo no me acuerdo cuánto fue lo máximo que escuché. Pero la Yo verdad es que no tampoco, todas las igual personas es- escuchan 20.000 Hz, hay personas que escuchan menos. Yo creo que he escuchado un poco menos. Oye, pero igual se tiene que hacer la diferencia entre frecuencia de sonido y volumen o intensidad del sonido, ¿no? Porque son cosas distintas. Ah, sí, pues. Sí, very La importante. frecuencia tiene que ver con la agudez o Claro. gravedad del sonido. Bajas secuencias, frecuencias son sonidos muy graves y altas frecuencias son sonidos muy, muy agudos. Y la intensidad es la amplitud de la onda. O sea, Sí. la intensidad es lo mismo que volumen. Cuando esta onda tiene unas amplitudes muy grandes, o sea que es una onda como, dicho así como en términos muy simples, alta, como que llega muy arriba y muy abajo, esas son ondas de alta amplitud. Por lo tanto se sienten como un volumen alto. Y cuando las ondas son más chiquititas, se siente como un volumen bajo, pero no tiene nada que ver con si las ondas, cuántas ondas son en un segundo, que esa es la frecuencia. Pueden haber ondas como súper pequeñas y bajas, de baja intensidad, pero que son súper frecuentes, por lo tanto son sonidos muy de bajo volumen, pero muy agudos, o al revés, ¿cachai? Entonces, y todas esas cosas las sensa el sistema auditivo. Todas esas propiedades del sonido las recibe el sistema nervioso y puede decodificar, entre comillas, qué es lo que está sonando, qué significa, qué sé yo. Sí, po, al final es como la audición, aparte de ser un proceso más mecánico, también tiene mucho que ver con lo psicológico, con lo mental, de cómo tu cerebro empieza a integrar toda esa información. Sí. Por ejemplo, obviamente el sonido que uno más conoce es la música, porque la música es la vida y no hay ninguna cultura que se haya encontrado que no haya tenido música. ¿En serio? En serio. Todas, No sabía eso. es como una característica inherente del ser humano, la verdad, y no se sabe muy bien por qué. Y la música se compone de varias cosas, pues no solamente del sonido, el volumen, el timbre, la amplitud, sino que también tienen que ver con cosas como el ritmo, cómo tú percibes. Hay músicas que quizás a algunos les parezca, dependiendo de la cultura, más felices, a otros más tristes. Y no sé, pues eso es algo bien brígido, porque no todos los animales tienen la misma capacidad de percibir música, quizás. De hecho, hace muy poco, como el 2005, gracias a YouTube, salió un video de una cacatúa que seguía una canción de los Beatles, creo, como que se ponía a bailar.
levantaba su patita, movía su cabeza al ritmo de la música. Entonces después se hicieron estudios con ella y encontraron que era el primer animal no humano que podía como percibir la música quizás. Después cacharon que incluso en primates era un poco más difícil, como que a lo mejor perciben algunos ritmos, pero no tanto. Los pájaros, por ejemplo, si les enseñas una melodía para que la repitan, como, no sé, pueden repetírtela y la reconocen, pero si tú les subes como a una octava, o sea, ¿cachai? Ya no la reconocen, se les olvida, les cambias el timbre y la reconocen, Claro. ya no la reconocen. Que las aves puedan cantar no significa que realmente interpreten la música como nosotros lo hacemos. Po. Claro. Me acordé de un video de un loro que estaba cantando el hombre que yo amo sabe que lo amo. Y era muy gracioso porque le salía igual como una señora cantando. Ay, mándalo después. Ya sí lo voy a hacer, lo encontré en TikTok. Pero eso no significa que realmente estén sintiendo el ritmo. También hay hartos videos de perritos bailando. De hecho, hoy día mismo también me encontré con un video en TikTok de un perrito bailando, que era muy gracioso. Pero no necesariamente están bailando. Ahora, ¿qué cosa pasa por su cabeza? Oh, ojalá saberlo. Sí, pues distinto, porque nosotros somos los únicos quizás que puedan integrar de esa manera un montón de factores. De hecho, Claro. en Pues quizás Netflix, no, pero no lo sabemos. en Netflix hay un capítulo de En pocas palabras, creo que el primero de hecho es de la música y está súper interesante, así que si tienen la oportunidad, véanlo porque como que en 20 minutos explica un montón de cosas que yo no alcanzo a condensar porque es demasiado para digerir. Oh, buenísimo. Chiques, ¿Qué? antes de que sigamos avanzando en más temas, puedo darles unos datos freaks que se me quedaron, me atrasé, o sea, tendría que haberles dicho antes, pero ya... ¿Se los puedo, ¿les puedo contar? Hace tiempo que no escuchaba tus datos. Sí, y hoy día traje Sí. 2. No traje 1, traje 2. Wow, Y quizás sale más en el camino, no sé. Ya, primero, me acordé de esto porque cuando hablaron de la ecolocalización, no, usted probablemente, este no está en dato freak, quizás ya lo saben, pero yo no lo sabía, o sea, o no creía que era real, la verdad. Pero el otro día estaba viendo un video de una chica que es ciega y que hablaba de la ecolocalización en la gente que es ciega, porque ellos tienen que aprender a moverse por el mundo sin poder ver, o sea, tienen que confiar más en sus resentidos, en el oído, en el tacto, etcétera. Han, ¿Dime? me quitaste el tema, maldito. Ay, pero dale, sácalo tú. Mira, lo cortamos No. y yo hablo de Eso otro pasa dato porque freak. no nos ponemos de acuerdo. No, dale. Quizás Ay, te puedo apoyar en dilo algo, tú. dale. No, porque voy a hablar de todo yo, pues, ¿cómo es la weá? No, pues dale nomás. Uy, ya, qué rabia, ya. Se le estoy aguantando todo porque bicho me dijo. O sea, es que en verdad esto es como... Ya, lo que me enteré, que yo no sabía, era que cuando la gente que es ciega aprende... O sea, hay gente que queda ciega con el tiempo. Hay personas que nacen y los empiezan a entrenar desde chicos para saber moverse en el mundo. Y este era un video de una chica que se había vuelto ciega después de un accidente. Y tuvo que aprender a, claro, caminar. Y una de las cosas que les enseñan, que yo quedé así como muy así como que... Hay dos tipos de ecolocalización, entre comillas, para Shock. gente ciega. Uno es la pasiva, que es donde simplemente tú eres capaz de sentir como cómo cambia tu ambiente solo por el oído, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si hay una ráfaga de vientos y cosas se mueven. Y el otra que no me acuerdo cuál era el nombre, pero es, por ejemplo, hay gente ciega que ustedes pueden escuchar que van caminando y van haciendo como clic con la lengua o con un botón. Y lo que Sí. hacen ahí es que esas ondas de sonido al rebotar en otros lados ellos pueden sentir dónde están las cosas. Y eso yo no sabía que eso, yo decía, esto es como de película, no, pero sí, existe. Y el más brígido es que yo pensaba que eso era muy brígido, no, pero el de la otra chica ella contaba de que no. ella aprendió como ecolocalización pasiva, entonces le enseñaban, no sé, a caminar por una cuadra y le hacían contar árboles. Y ella no los podía ver. Y era porque cuando tú, por ejemplo, si tienes un objeto al lado de tu cabeza, cambia el ruido ambiental, ¿cachai? Como el ruido que hay en el silencio, el ruido del silencio, le decía ella, cambia. Entonces ella caminando por la calle, cuando pasaba al lado de un árbol, aunque ella no lo veía, ella sentía que estaba el árbol ahí por el silencio, por el cambio del ruido que había alrededor de ese espacio. Wow. Y eso, no sé si ahora bicho tenía algo que agregar eso. Yo traje eso así como, bueno, en esta guayo quedé loco, no sabía que existía, se los quería contar. Oh. Claro, o sea, es casi lo mismo, pero lo que yo busqué eran dos casos específicos de dos personas estadounidenses. Uno es de Daniel Kish y el otro es Ben Underwood. La cosa es que Daniel Kish
se supone que es considerado como uno de los fundadores, entre comillas, de la ecolocalización activa. ¿Activa era, cierto? En donde No sé. Debe ser activa si lo otro se Debe llama ser activa, no me pasiva. acuerdo cuál era el nombre. La verdad. Pongámosle que es activa entonces. En donde utilizan clics. Específicamente es como si hicieran como la onomatopeya de trote de caballos. Es como una especie de... No sé si... Sí. Claro, Sí. exactamente, eso mismo. Bueno, Daniel Kish es considerado el padre de esta técnica, o el fundador, entre comillas, pero esto ya lleva hace mucho tiempo atrás. De hecho, existen casos antiguos en donde existen registros de personas que se podían ecolocalizar. La cosa es que este caballero, aproximadamente ahora tendrá como unos 50 y tantos años, desarrolló muy bien esta técnica y lo que está haciendo hoy en día es enseñarle esta técnica a personas no videntes. Y de hecho fundó una organización denominada Acceso Mundial para Ciegos, o World Access for the Blind. Blind. Sí. Y eso es lo que hace hoy en día, pues le enseña a chicos ya desde una edad temprana cómo utilizar esta técnica. Obviamente igual utilizando bastón blanco, que se llama, que son estos bastones que utilizan los ciegos para poder moverse con más fluidez o más libertad por las calles. Y también está el otro caso de Ben Underwood, que es un afroamericano que aproximadamente tendrá unos 20 años hoy en día. Y él llevó esa técnica, por lo menos él la descubrió solo, el tema de los clics. Y bueno, es que es fantástico. El chico cuando hicieron el reportaje, porque lo vi en un reportaje, weón, andaba en patines por la calle, weón. What the fuck. Weón, así tal cual. Oh, Y utilizando solamente el chasquido, o sea, hacía como todo el rato. pero Todo el rato. Y weón, andaba en patines y el tipo podía localizar. O sea, yo vi en el reportaje que habían dos autos juntos, estaban estacionados a la orilla de la calle y había un espacio más o menos chiquitito. Y el tipo pasó como si nada, así por entre medio de los dos autos y después se fue por la acera. Y solamente haciendo clic. Bueno, y es como fantástico y de hecho, bueno, obviamente no puede hacerlo usando clics, pero jugaba Nintendo DS, jugaba Pokémon específicamente sin ver. ¿y cómo hacía eso? No Porque cacho. no puede hacer. Sí, no sé, simplemente yo Oh. cacho que apretando botones como para todos lados. Tendrá Debe Igual tener en una todo caso las función consolas de... sí, un asistente. Sí, Que porque te lee la pantalla. el celular de repente como que se me buguea y se pone en modo... Puta, no sé cómo se llama. Modo talk. Y es claro. muy estresante porque cada cosa que toco lo habla y no puedo hacer nada y me Ya, cuesta como falta que te sacarlo. Y es como, ay. No sé cómo habrá aprendido a jugar en la Nintendo, pero hasta donde yo caché no tenía ningún asistente, weón. Lo jugaba así como si nada. ¿Qué habrá? Dije igual. ¿Cómo lo habrá hecho? Ni puta idea. Alguna estrategia tiene que haber tenido. Recurriendo al resto de sus sentidos, quizás, o no sé. No sé si Puede encachan ser. como que Pero cuando es les una llega, pantalla, pues. sí, pero cuando les llega como una luz distinta a su cara, por ejemplo, la sienten de distinta forma, o no sé si a ustedes les pasa, porque la luz igual es una frecuencia, pues entonces como que tienen distintas temperaturas, quizás, se me ocurre. Puede ser. O eso, o quizás el tipo jugaba con audífonos y tenía un sonido en 3D. No. Era una Nintendo DS, para los que cachan. Son de esas, Claro. las primeras que salieron. O sea, No, está duro. bueno, no sé qué Ay, onda. ¿cómo lo hizo? Ya, queda tarea para la casa, weón. Como lo hizo el mago enmascarado. Mira, es muy entretenido el caso de este chico, de Ben Underwood y de Daniel Kish. Y de hecho está en un reportaje que se llama The Boy Who Can See Without Eyes. No sé cómo se... El niño que puede ver sin ojos. Esa misma cosa. Y pueden buscarlo, está Lo subtitulado voy a y buscar. está en YouTube. Y bueno, es muy bacán.
Y bueno, la cosa es que no sé si les puedo hacer spoiler, pero la cosa es que estos dos tipos se conocieron. Y el más joven, que era Ben Underwood, este joven afroamericano, estaba como reacio a aprender a utilizar el bastón blanco, porque él no se consideraba ciego, porque, weón, podía andar en patines y hacer como cualquier cosa que hacía una persona normal. ¿Y él nació ciego? Glaucoma. No. No. ¿Cómo es que se llama esta cosa? Pero es un cáncer, un tumor canceroso que sale en la córnea. No recuerdo el nombre. Ya. Y la cosa es que, de hecho, uno de los signos, creo que se dice, no es síntoma, es de que tú lo... ¿Ah? ¿Melanoma ocular? No. Era algo retinoblastoma. Ahí está. No. La cosa es que uno de los signos que tiene esta enfermedad es que al ver a la persona que tiene este problema, que se ve como unos ojos como si fueran de gato, como cuando tú los iluminas con una luz, como que se le ve la córnea. No sé si han cachado. ¿La pupila muy ancha? No, se le ve la córnea. Se ve como si reflejara la luz. No sé si... Sí, cacho. ¿No te refieres a la retina? Se le ve la retina. Perdón, la retina. Porque el cáncer es en la retina. Y se les ve la retina. Sí, se le ve algo como blanco. Bueno, la cosa es que eso es el retinoblastoma. Y la cosa es que se lo tuvieron que extirpar como a los... le estaría mintiendo a los cuantos años o meses, no recuerdo muy bien. A los tantos y tantos. O sea, eso mismo. Y la cosa es que le tuvieron que extirpar los ojos, porque si no, como este es un tumor canceroso, estas células malignas pueden esparcirse al resto del cuerpo. Entonces se lo tuvieron que extirpar los dos ojos sí o sí. Y bueno, tuvo que desarrollar así desarrolló su técnica por sí mismo, obviamente, el tema de los clics, y desarrolló su vida de manera normal. Y bueno, con Daniel Kish, él también descubrió por sí solo esta técnica, pero él lo que hizo fue como formalizarla y empezar a enseñársela al resto de las personas no videntes, ¿cachai? Y él los denomina como una especie de, bueno, el nombre como tal que él le denominó a esta técnica es como un flash sonar. Flash sonar, exactamente. Es como que al hacer los clics, como si estuviera utilizando una especie de linterna que prende y apaga. Entonces, si ustedes hacen la analogía, es como si para el lugar en donde él quiere ver, hace el clic. Entonces ese clic genera un sonido, obviamente, las ondas rebotan en el objeto, en el lugar donde él quiere observar, y luego se llegan a sus oídos y él interpreta qué es lo que hay. Entonces puede observar, o entre comillas observar o escuchar qué objeto, qué cosa hay delante. Puede haber algo grande como una muralla, un auto, o algo pequeño como, no sé, una especie de macetero puede ser. Entonces así va viendo, entonces como pequeños flashazos que va pegando con sonido y va interpretando qué es lo que hay delante. Obviamente no puede ver cosas como con mucho detalle, y cuando son cosas muy pequeñas, obviamente no lo puede ver porque los sonidos no rebotan como de una manera tan fuerte, se puede decir. Y es bien interesante. Y otra cosita más. En estas personas que desarrollan como lo denominamos como ecolocalización activa, usando clics, ellos interpretan o ven, entre comillas, utilizando su corteza de la zona occipital, si no me equivoco, que es la parte detrás del cerebro, en donde se procesan las imágenes como en cualquier otra persona. Es decir, ¿En serio? ¿Ahí se procesa? Ya, no hay que ver, pero... Claro. O sea que en vez de procesar los sonidos en las zonas que procesa el sonido en una persona normal, ellos lo que hacen es procesarlo en la zona de la visión. Entonces, wow, es muy entretenido. ¡Qué brígido! ¡Qué brígido! Sí. Y bueno, eso es lo bacán de la ecolocalización. Permanecí, dijo la Iván. Me dejaste, pero peinada para atrás. Sí. Y muy, muy bacán. Y, cabrón, busquen el documental. Se llama The Boy Who Can See Without Eyes. Esto me dejó pensando como en el tema de cómo denominar a las personas con
que antes se les decía inválidos o personas ciegas o qué sé yo, han recalcado mucho en el hecho de que la manera correcta de denominar a estas personas es personas con capacidades diferentes. Claro. Que tengo entendido que no va solo como a discapacidades motoras, sino que también a discapacidades sensoriales. Y claro, pues, o sea, estas personas pueden llegar a desarrollar unas habilidades que nosotros no... ¿Cómo vamos a llegar a hacer eso? ¿Cachai? Si estamos tan acostumbrados a usar nuestros 5 sentidos para percibir el mundo, no hay cómo, o sea, hay cómo, pero no es mucho más difícil ejercitar el oído o ejercitar el tacto, qué sé yo. Cuando no tienes nada más que el oído y el tacto y, bueno, cuando no tienes visión, sí o sí va a estar obligado a ejercitar todos los días esos sentidos, pues, y desarrollar habilidades cuáticas como, bueno, ver con el audio, y literalmente ver con el audio porque se procesa en la corteza, en el lóbulo occipital, que es donde se procesan las imágenes. ¿Qué onda? Digo, pero tiene que ver con en qué sentido confiamos. De hecho, el otro día vi una entrevista y era a gente ciega y era... Dije, porque claro, si tú lo pensáis, nosotros confiamos demasiado en lo que vemos. De hecho, grandes partes de nuestros sustos son cuando no podemos ver cosas. Ver para creer. Nosotros confiamos demasiado en la vista y es normal que ellos terminen confiando en otros sentidos si no tienen vista. Claro, para pensar. Para pensar, sí. Oye, ahí te voy a corregir un poquito, Sofía, porque de hecho el término correcto es persona en situación de discapacidad, porque en realidad la situación es la que pone a la persona en esa discapacidad, pues, ¿cachai? Como, por ejemplo, gente que usa silla de ruedas, es la situación de que no existan suficientes rampas la que los pone en esa discapacidad. Sí, tienes razón. De hecho, han puesto más énfasis no en las habilidades que, entre comillas, le faltan a la persona, sino que las deficiencias que tiene la sociedad para incluir a esta persona. Sí, exactamente. Sí, es la inclusión. Ajá. Y hablando de eso, quería referirme a, ya que estamos en un capítulo de la audición, a la sordera. A ver. Porque quizás han escuchado que se refieren a una persona sorda, como que le dicen, este es sordomudo. Pero en realidad mucha gente considera que este término es peyorativo y es súper incorrecto, po. Puede ser ofensivo, porque la discapacidad auditiva no necesariamente está asociada a un trastorno que prive a una persona de la facultad del habla, po. De hecho, si es que ustedes no sé si han conocido a gente sorda, pero pueden perfectamente emitir sonidos, ¿cachai? Quizás algunos incluso pueden aprender a hablar, como que se las entrena bien y pueden hacerlo, ¿cachai? Leen labios o se comunican en lengua de señas, y ahí nuevamente es lengua de señas o signos, no lenguaje de señas. Ya. Y esta diferencia es porque un lenguaje es la capacidad de comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos. Hay infinidad de lenguajes, ahí saben, está el lenguaje verbal, el no corporal, o sea, el corporal. Y en cambio la lengua es un código que los hablantes aprendemos y que usamos para comunicarnos entre nosotros. Entonces, un idioma. Exacto, y que una lengua equivale a un idioma. Y por eso para los sordos tienen una lengua de signos. Varían de país a país, varían entre idiomas incluso un poco, en el conjunto de las señas que se ocupan, en su gramática también, tanto como difieren las lenguas orales. Y eso, así que la próxima vez que conozcan a una persona sorda, no se refieran a ella como sordomudo, por favor, porque no tiene... Porque muda no es. Muda no es, o sea, puede perfectamente. Podría perfectamente hablar y comunicarse de esa manera. Igual eso debe tener como un impacto como psicológico bien fuerte, porque si tú le dices a una persona, o una persona entiende que es sordomuda por siempre, desde que quedó sorda o si es que nació por toda su vida, es como inmediatamente decirle tú no vas a hablar nunca, ¿cachai? Claro. Y siendo que se pueden aprender un montón de formas de comunicarse y de nuevo, está más mucho en la inclusión de la sociedad, porque si la gente aprendiera el lenguaje de señas, ya como el típico comentario que hace la gente para invalidar el lenguaje inclusivo, pero es verdad,
Yo no sé hablar lenguaje de señas. Más de una vez me pillé con Lengua, con Sofía. gente que repartía lengua de señas. Estos folletos con lengua de señas y trataba de hacerlo, pero siempre se me olvidaban. Pero ahí el problema no está en la persona, pues si esta persona que es sorda puede aprender maneras de comunicarse, es el deber igual de su comunidad, aprender a entender su comunicación y a comunicarse. O sea, perdón, para la comunicación se necesita un emisor y un receptor. No sirve de nada que una persona hable el lenguaje de señas si nadie lo entiende. Claro. Entonces, eso, para pensar, señores. Ujú. Para pensar, sí. Y en realidad tampoco es muy complicado, pues solamente faltan quizás más instancias donde uno pueda aprender, pues. Yo tengo una amiga y su mamá es sorda. Entonces, obviamente que para comunicarme con ella, que es súper amable y que, no sé, la estimo mucho, hay cosas que uno tiene que aprender o que le nace también cuando uno está más cercano a gente sorda, pues, ¿cachai? Por ejemplo, si no la hubiese conocido ella, quizás no hubiese nacido en mí la necesidad de que yo de verdad quisiera saber cómo decirle así como, hola tía, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Y entender lo que ella me quiere decir también, pues. Claro, pues ahí te toca de una manera distinta y te ves como, lo ves de otra forma. Sientes que debes hacerlo en serio. Si nunca te topas con alguien que se comunica de esa forma, va a quedar como yo pensando, debería aprender lenguaje de señas Igual que tú. y nunca hacerlo. Ujú. ¿Vamos a una pausa? Una pausita. Le caigo. Ya, chiques, hemos vuelto. ¡Wow! Ay, pero nadie sabe que nos habíamos ido. Bueno, pero se corta esa parte. Ahora sí les puedo dar mi dato freak. Ya, pero puedo decir que volví, pero para meterme al beat. Pero ¿cómo que volviste? No entiendo si yo nunca me fui. Más duro que el Jode conmigo sale para el tío. Tengo para el hijo, para el sobrino. no me dice No me dice papi, me Dice dice tío. tío. Oye, ¿por qué gatillaste eso, Ivania? Esa canción tiene mucho poder sobre la Sofi. Así, gente así tienen que darse cuenta que el sonido, la música, ejerce un gran poder sobre la gente. Cambia vidas. Una cosa cultural. Ya, pues, José Antonio, ¿vaya a decir tu dato o no vaya a decir tu dato? Porque Sí, si no, yo les voy a quiero decir mi contar dato. un poco. Extraía. Te callas. Me toca a mí. Ya, pues yo, chicos, les quería traer un segundo dato freak hoy día. Y este fue algo como que, en verdad, cuando este capítulo caché que iba a ser de la audición, yo justo en ese tiempo estaba estudiando sobre una técnica que es para poder elucidar estructura de proteínas. Y resulta que, bueno, no sé si alguno de ustedes sabe lo que es la transformada de Fourier. Tengo una idea de lo que es. Recuerdo algo sobre Orgánica 2. Sí. Ya, miren. Una transformada de Fourier es una transformación matemática donde una onda que es muy compleja, o sea, una función sinusoidal que es muy compleja, la podemos separar en ondas más sencillas. Ondas seno normalmente, uno lo que hace, por ejemplo, tiene, no sé, una onda de sonido que es muy compleja, que uno puede separarla en ondas de distintas frecuencias, que sean mucho más sencillas, entonces de esta manera podemos estudiar más fácil una onda muy compleja. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, ¿qué tiene que ver esto todo con la audición? Resulta que de ahí les voy a explicar como qué conexión tiene con o sea, el sonido, la verdad es que la audición y la elucidación de estructura de proteína no tienen nada que ver, pero sí como que hay un punto donde se tocan que a mí me sorprendió mucho. Resulta que nuestra oreja, nuestra cóclea específicamente, hace algo parecido a una transformada de Fourier. A veces nosotros escuchamos, no sé si alguna vez aprendieron de las como tres características del sonido, que son la amplitud, que nosotros dijimos, ¿cierto?, que era si el sonido sonaba muy fuerte o muy bajo, la frecuencia, que tiene que ver si suena muy agudo o muy, ¿cuál es la palabra? Grave. Grave. Y el timbre, que no lo mencionamos antes, pero el timbre es lo que cada objeto, cada sonido, nuestra voz personal, cada voz de cada persona, el sonido de cada instrumento, tiene un timbre específico. El timbre es una característica que no, lo único que hace es darle la característica al sonido de que suena de esa manera. Porque nosotros, por ejemplo, podemos Tiene que tocar, ver con la fuente de sonido. por ejemplo, nosotros podemos tocar la nota do en un piano y en una guitarra. Pero no suena igual en un piano que en una guitarra, aunque sea do. Sí, suenan el mismo tono. No sé si la palabra es tono, perdón si Pueden un tener músico no incluso la escucha. misma frecuencia o... La misma nota. Según yo, el tono es relacionado a la frecuencia. Tono
frecuencia y intensidad es lo mismo que amplitud. Claro, ya. Entonces, imaginemos que tocamos un do. Un do mayor en guitarra, en piano, la misma escala, todo bien. Pero no suenan igual. ¿Por qué? Porque el piano tiene un timbre específico que hace que suene como piano y la Sophie tiene un timbre específico que hace que suene como Sophie. Y la guitarra tiene un timbre específico y Bicho igual y yo también. Entonces nuestras voces suenan distinto, aunque cantemos la misma nota, suenan distinto por nuestro timbre. Y lo que hace nuestra cóclea es, entre comillas, separar en las distintas componentes de una onda de sonido que tiene. Si ustedes alguna vez tuvieron cursos de física básica, les enseñan, ¿cierto?, que el sonido se puede dividir en ondas más sencillas, y es lo mismo. O sea, nuestro oído hace este trabajo en la cóclea de separar en las distintas componentes del sonido, para hacerlo más simple, más sencillo. Es porque lo que decía la Ivanea de que ciertas partes de la cóclea reciben frecuencias más altas y otras frecuencias más bajas. Esa sería como la separación, ¿no? Como que se van separando en el camino. Sí. Hasta que llegan arriba, que es, a la punta o al centro de la cóclea, porque recuerden que es un caracolito, donde se reciben las frecuencias más altas, más bajas, los tonos graves. Además recordemos que los sonidos que escuchamos normalmente son sonidos compuestos, no es solo una onda que solo lleva una nota específica y escuchamos, no, cuando escuchamos muchas cosas a la vez, son muchas notas y muchas frecuencias distintas sumadas que llegan a nuestra oreja y nuestra cóclea lo separa y lo transmite al cerebro. Y eso es súper interesante. ¿Y por qué tiene que ver esto ahora con esta otra área? Es que nosotros podemos hacer lo mismo con las imágenes. Uno le puede hacer una transformada de Fourier a las imágenes. De hecho, no sé si ustedes pueden búsquenlo, se lo recomiendo, súper interesante. Pueden buscar cómo una imagen cualquiera le hicieron una transformada de Fourier. Entonces, lo que normalmente se ve en un dibujo o en una imagen es como que se ve en blanco y negro nomás y se ven como líneas o cuestiones. Y si uno va sumándole todas las ondas, eventualmente termina formando la imagen. Obviamente no es exactamente la misma imagen porque como uno está ajustándole a esta como gran imagen que es una suma de ondas, le está ajustando múltiples ondas. Obviamente estas ondas nunca es como que intentaras rellenar un vaso, por ejemplo, con cubos de hielo. Y claro, vas a dar la forma del vaso con el cubo de hielo, ¿cierto? Pero siempre van a quedar como pequeños espacios de aire que no van a estar bien cubiertos, obviamente, porque el cubo de hielo no es redondo, entonces pero uno puede hacer más o menos la circunferencia. Eso es lo que uno hace al final. Ajustas distintas ondas, separas, hasta el final vas agregando ondas hasta completar la imagen o el sonido o whatever. ¿Y qué tiene esto que ver con la estructura de proteínas? Es que hay una técnica hoy en día que se llama microscopía electrónica criogénica, donde le sacamos fotos a las proteínas congeladas y uno las saca obviamente como una foto en 2 dimensiones. Uno solo saca una parte, una cara de la proteína, una parte que uno ve, porque están en 2 dimensiones. Entonces, como que yo, no sé, imaginemos que uno de ustedes que nos está escuchando es la proteína. Entonces, justo en la imagen tú estabas ahí de lado, acostado, entonces tiene una imagen de ti acostado de lado. Luego tiene una imagen de ti de espalda, porque estás de guata. Y así hay muchas, porque al final uno nunca aísla una sola proteína, sino que aíslas muchas proteínas. Entonces tienes un montón y puedes sacar e ir seleccionando. Y luego lo que se hace es separar en las proteínas que estaban en la misma forma, en la misma posición, las juntamos, le hacemos una transformada de Fourier en 2 dimensiones y luego juntamos todas estas distintas fotos para formar una imagen en 3 dimensiones en el espacio de Fourier y luego la pasamos, porque eso es lo entretenido de la transformada de Fourier, que uno las puede transformar hacia las distintas partes, ¿cierto? Uno puede hacer la transformada y luego devolverla. Entonces, si nosotros sumamos todas las transformadas... componer y descomponer una wea así. O sea, descomponer claro, realizo la transformada de Fourier de la imagen, la descompongo en sus partes, la sumo en 2 dimensiones para hacer una 3 dimensiones, pero en el espacio de Fourier, y luego le hago la inversa, la función inversa para obtener la imagen en 3 dimensiones de la proteína. Así es como se obtienen hoy en día. Es una de las técnicas, hay más, y se puede sacar por un capítulo entero. O sea, podemos hablar de cristalografía, rayos X, cómo se obtuvo el ADN, todo eso son técnicas que ya se usaban. La transformada de Fourier, yo la he escuchado en muchas cosas distintas. Sí, en muchas tecnologías, en un montón de cuestiones. Una muy nada que ver la una con la otra. Es una herramienta súper... Podríamos hablar en un capítulo de la transformada de Fourier y quién fue Fourier y todo, porque es súper importante. ¿Quién es Fourier y por qué anda transformando cosas? Claro, no es que nuestra cóclea haga una transformada de Fourier, pero uno dice que la gente hace como la analogía, es como una transformada de Fourier. Y nada, lo encontré interesante y se los quería comentar nomás. Esa era mi dato freak que les quería traer, porque es interesante. De hecho, lo que tú dices es que, claro, la cóclea no hace una transformada de Fourier cuando nosotros, lo mismo pasa con todos los sentidos. Nosotros lo que percibimos son estímulos que parecen
tenemos la percepción de que vienen juntos, pero son separados. Cuando nosotros escuchamos música, en realidad estamos escuchando un montón de ondas con distintas propiedades, o cuando vemos una imagen, llegan a nuestro ojo un montón de ondas a distintas longitudes de onda distintas que nos hace formar en nuestra cabeza una imagen. Entonces, en el fondo, como mucho estímulo. Y en el fondo como que integramos en nuestro cerebro una cantidad de estímulos muy impresionante. En el tacto también, pues. Como se activan un montón de proteínas distintas como a nivel subcelular. Hay mecanismos súper específicos, pero al final nosotros lo percibimos como algo que está suave y calentito, ¿cachai? Por ejemplo. Entonces, esa metáfora de la transformada de Fourier en realidad, o sea, yo encuentro genia la persona que la desarrolló, porque así es como funciona nuestra percepción del mundo, po. Y de hecho, sobre esto de integrar sentidos, yo les quiero hablar hoy día de algo muy interesante, muy, muy interesante que yo descubrí. O sea, probablemente ustedes se lo conocen, pero igual quiero explicarles como un poco el mecanismo. Nosotros tenemos 2 oídos, ¿no? Y escuchamos los sonidos por un oído y por el otro. Cuando estamos escuchando música con audífonos, tenemos que es el sonido estéreo, por ejemplo, o cuando estamos con 2 parlantes, ese es el sonido estéreo, porque tiene 2 vías de audio, así de simple. Y ocurre toda esta transmisión del sonido por el conducto auditivo, llega al tímpano, pasa por estos huesitos del oído medio, después la cóclea, qué sé yo, y al final de la cóclea, o sea, una vez que pasa por la cóclea, llega finalmente al nervio auditivo, o sea, de las células ciliadas que reciben el audio, las vibraciones que después se interpretan como audio, le entregan un impulso nervioso a los nervios auditivos que suben no suben en realidad porque están en la cabeza, pero siguen cierto camino que termina siendo procesado en la corteza auditiva que está, como dijo, no me acuerdo quién de ustedes, en el lóbulo temporal. Sí, el temporal, lo dijo Ivana. Pero tenemos 2, po. Uno llega en el lóbulo temporal derecho y otro llega en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces, ¿cómo hace nuestro cerebro para ingresar, ¡ay, se me fue la palabra! Integrar. ¿Sofía? Y Se nos cayó la Sofi. Eso mismo. Le llamó libertad. Libertad. ¿Qué venía después, pues, Ivana? Y en el cielo descubrió Gavillo. y pintó estelas en el mar. Ya cantemos hasta que vuelva la Sofía. Busquemos el canal. ¡Música, Tito! Su corazón con una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron: no olvides el ritmo, vete con los demás, la con los demás. Me durmió. Hasta. Y la noche le gritó: ¿dónde vas? En tus sueños dibujó gaviotas y pensó: hoy debo regresar, y volvió la Sofía. Ay, ya sabéis que tenemos que terminar el capítulo con esa canción. Y regresó y una voz le preguntó: ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos y un paladar azules como el mar. Qué lindo recibimiento, gracias mi gente. ¿Me extrañaron? No podría decir que sí. No sé qué pasó en internet, me imagino. Bueno, después de una falla técnica, he vuelto. ¿En qué quedé? Creo que les estaba hablando de la corteza de asociación. Ah, claro, porque tenemos 2 hemisferios del cerebro, entonces, y tenemos 2 orejas, entonces hay 2 cortezas auditivas, una en cada lado, en cada lóbulo temporal. Entonces después se integran estas señales para tener como una percepción completa del sonido en la corteza o en el área de asociación. Si ustedes no se tapan un oído y escuchan algo, puede que tengan como una idea de dónde viene o de su localización, pero no va a ser tan efectivo como si usamos nuestros 2 oídos, porque nuestro cerebro es capaz de decodificar las diferencias en que cómo percibimos el sonido, la diferencia entre un oído y otro, y eso permite saber desde dónde viene el sonido, cuál es la fuente, dónde está, si está arriba, si está abajo, etcétera.
Y esta propiedad que tiene nuestro sistema nervioso de percibir de dónde viene el sonido, lo que se llama la localización, fue aprovechada por una tecnología que hoy podemos llamar música en 8 dimensiones. ¿Por qué 8 dimensiones? Porque la gente se le ocurrió ponerle más dimensiones, porque en realidad no son 8 dimensiones, son 3. Son vertical, horizontal y profundidad. Y el tiempo, 4. Ya, pero... ya. Está bien, estoy hueveando, bueno. Yo he llegado a ver uno que le ponen hasta música 16D. Sí, Sí, delante y qué estábamos bolas se escuchando una fueron. que era Bohemian Rhapsody 12D. ¿Qué? Ni la teoría de cuerdas se entusiasmó tanto. Llegaba a revivir Freddie Mercury con la canción. Sí, es brígida. Escucháis las mismas cuerdas vibrar, amigo. Bueno, en realidad la música en 8 dimensiones, que es como el nombre más común que se le da, se descubrió, se desarrolló hace harto tiempo. Sin ser música, era más bien sonido en 3D. Hoy se ha aplicado harto a la música, como que renació en los últimos años, pero esta idea viene de los 80, con un hombre argentino que se llama Hugo Zaccarelli. Él pensó por primera vez en esta idea de escuchar sonidos realistas con percepción en 3 dimensiones. O sea, cuando el sonido viene de más arriba o de más abajo, está atrás tuyo, está al lado tuyo. Y esto, hay música que nos hace quizás pensar en que estamos escuchando en varias dimensiones, pero es más, no es nada más que le cambien el volumen. Cuando estás escuchando en estéreo, a veces puedes escuchar el lado derecho más fuerte y el lado izquierdo menos, y da como la sensación de que estuviese al lado derecho, después esto cambia y como si se moviese al lado izquierdo. Pero el sonido en 3 dimensiones es más complejo que eso. Resulta que lo que hace esta tecnología, imitar la manera en que nuestros oídos y nuestra cabeza recibe el sonido desde distintas fuentes de audio. Por ejemplo, si hay un sonido que está atrás de nosotros, no lo vamos a percibir de la misma manera que si estuviese al frente. ¿Por qué? Porque cuando está al frente, el sonido llega directo hacia nuestras orejas y entra por el canal auditivo y listo, bastante simple, es como no hay ninguna barrera en el proceso. Pero cuando el sonido viene de atrás, topa con nuestra oreja, por lo tanto sufre una perturbación en su camino y lo vamos a percibir de forma distinta, ya sea se le va a alterar al sonido la frecuencia, la intensidad, etcétera. Lo mismo pasa cuando escuchamos con un oído con el otro. Entonces, lo que hace esta tecnología que no he leído tecnología, pero en realidad es algo súper sencillo. Es simplemente un algoritmo que modela la manera en que llegan las ondas hacia nuestra cabeza y lo transforma en audio que termina siendo estéreo también, porque no se necesitan como unos audífonos especiales para escuchar música en 3 dimensiones o en 8 dimensiones. Es música estéreo, es un sonido estéreo, pero que fue procesado por una función o por un algoritmo que da la sensación de que este sonido se estuviese moviendo, o que estuviese, por ejemplo, la guitarra acá arriba y el cantante por el otro lado y se mueve como si tú estuvieses incluso al centro de un concierto con la banda alrededor tuyo. Es súper cuático. Específicamente, este algoritmo o esta tecnología la función más bien, se llama HRTF, que son unas siglas en inglés que significan función de transferencia relacionada con la cabeza. O sea, literalmente lo que hace es imaginarse una cabeza con sus respectivas orejas, como que usan una cabeza estándar. Es igual, por ejemplo, si nosotros 4 escuchamos la misma canción en 3 dimensiones, en 8 dimensiones, vamos a percibirlo, sí, pero no de una forma exacta, porque todos tenemos un tamaño de cabeza distinto, nuestras orejas son distintas. Forma distinta. Claro, y todos esos factores influyen en cómo percibimos el sonido. La forma, el tamaño de la cabeza, de las orejas, la forma, el tamaño del canal auditivo, si es más ancho, si es más delgadito. Entonces, creo que hay gente que no... Depende igual de cómo esté cómo esté elaborada la canción en 3 dimensiones, hay gente que puede no sentir nada, o sentir muy poquito. Y de hecho hay unos programas que son, de hecho, re fáciles de usar. Hay varios tutoriales en YouTube que muestran cómo la canción que tú quieras puedes modelar como si estuviese en tres dimensiones. Te muestran con un cubo y tú te vas moviendo alrededor de ese cubo, o el cubo es la fuente de sonido, y después te entrega la canción como si tú hubieses estado ahí en ese lugar y hubieses escuchado al cubo alrededor tuyo, tú moviéndote alrededor del cubo. El cubo saltando de arriba para abajo. En realidad lo que hace estos programas es que se mueve el oyente, pero yo creo que igual deben haber programas que se mueve la fuente de sonido. Sí, hay de todo en el reino del Señor. Claro, po.
Oye, igual tenéis que tener como audífonos que estén buenos, o no, no sé si han, ya, la pobreza, pero yo en mi época de liceana tenía como un par de audífonos y de repente se me echó a perder uno, pues, entonces como que era el derecho, creo, y solamente como con el izquierdo como que percibía un poco la música, pero percibía más los bajos que Sí, los po. tonos altos. Sí, me ha pasado que, por ejemplo, tenía un cable auxiliar y estaba medio malo, entonces yo ponía música y de repente había una canción que yo conocía que no se escuchaba, no sé, la guitarra o el bajo o la batería, ¿cachai? Era como, claro, es súper importante que estén bien buenos los audífonos. Es importante que también escucharlo con audífonos porque los parlantes, claro, la música va a sonar igual y va a sonar con la función incorporada y todo, pero tú no lo vas a sentir igual a menos que metas tu cabeza dentro del parlante y eso no se puede hacer. Un parlante a cada lado de los grandes. También Pero ahí te puedes dañar la audición. También se va a deformar un poco porque tampoco no puedes meterte los parlantes dentro de tus orejas, pues si esta función literalmente modela cómo ingresa el sonido desde a cada uno de tus oídos. Modela una cabeza que tiene ciertas proporciones, unos oídos con ciertas proporciones. Entonces, que por más pegado que te pongáis los parlantes al lado tuyo, no vayas a escuchar igual. Porque además no va a estar ese sentimiento como de estar envuelto en el sonido. No te vas a sentir como si estuvieses dentro de un lugar y como si el sonido estuviese sonando fuera de ti, ¿cachai? No se siente como que están saliendo de los audífonos, sino que es como si estuviese literalmente en la sala de al lado o detrás tuyo, pero no vienen de los audífonos, no sé cómo se llama, de la cabeza de los audífonos. Eso se pierde si es que no utilizas audífonos que tengan sus funciones básicas buenas. Claro, a ver una demostración. Sí, yo les quiero poner algunas cancioncitas. Como un video, o sea, no un video, era solo un audio en 8D, como dentro de una disco, y creo que es lo más cercano, o sea, el mejor audio 8D que he escuchado en mi vida. Es tan brígido que de verdad me siento como si yo cerraba los ojos y era como que me empecé a reír así, como nervioso, porque de verdad quería estar como parado dentro de una disco, así como, bueno, esto es muy extraño, así que si lo encuentro, se los voy a compartir en las historias de TCI, a que lo escuchen nuestros oyentes. Es demasiado bueno. Finalmente, disco virtual. Oh, sí. Oh, lo necesito. Esta es la canción que les Yo quería no mostrar. escuchado el chat, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver, me voy a subir el volumen. Está como quedado de un lado para otro. Yo cuando escuchaba esta canción en YouTube sentía que la voz como que hacía un círculo arriba de mi cabeza y después bajaba, después se iba a la cresta, era muy Sí, siento lo mismo. Bueno, eso mi gente, yo creo que ustedes ya conocían seguramente el audio en 8 dimensiones, pero la manera en que funciona a mí me parece súper interesante, como imitar nuestra cabeza.
Eso hace. Es una función que imita la forma de nuestra cabeza. ¿Habrá una versión de mi canción favorita en HD? Si no hay, yo la voy a hacer, loco. Te gusta que sí. De hecho, sí puedes hacerlo. Busca tutorial otra vez. Sí está. ¿Está? Ya, a ver, espérate, voy a... En eso yo cacho que ya no te despedimos. Vea, Parece. parece. Lo quiero. Lo lograron. Bueno, así despedimos el capítulo entonces. Con gusto. HD. Espero que lo Sí, hayan que- disfrutado. Ayer se Gracias por fue, venir. tomó sus Gracias por cosas y acompañarnos se en este puso a especial navegar. del último. Ojalá les haya Siento gustado. que voy en un velero. Un pantalón vaquero y una canción. En un velero llamado Libertad. Amigo, siento que me cagó una gaviota. Estoy bajando con el agua. Se despidió, La marea. Me estoy decidió despidiendo. batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, Estoy navegando. navegar. Y se marchó Chao, y a su chiquis. barco le llamó libertad. No soy Y en el cielo descubrió gaviotas. Gaviotas. Adiós, chiques. Me voy. Adiós. Nos vemos en un año más. Que estén bien. Ahí nos seguimos. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas